Bien a todos, buenos días. Estamos en Ciencia de los Materiales. Hoy iniciamos el estudio desde el día de hoy, iniciamos el estudio de todo lo que corresponde a minerales no metálicos. Vamos a ver los usos, vamos a ver la historia de los minerales no metálicos. Y vamos a hacer referencia sobre todo a la importancia de este tipo de minerales, ¿no? El procesamiento, cuál ha sido el trabajo que se ha desarrollado hasta el momento, el avance tecnológico. Y nos hacemos la pregunta, ¿estos serán los más importantes que los metálicos? ¿Habrán sido los más utilizados en en épocas antiguas por otras culturas? ¿Cuál es el beneficio de usar este tipo de minerales? Y bueno, esas preguntas las contestamos en este momento. A ver, vamos a iniciar en principio definiendo qué son. Bueno, los minerales no metálicos son, como su nombre dice, minerales, ¿no? Minerales de origen natural, ¿sí? Cuya característica principal es la no presencia, ¿no? Al decir no presencia, ponemos esto entre comillas, porque siempre existen rastros, ¿no? De metales dentro la composición química. Composición química. Muy bien. Son minerales de origen natural, es decir, están diseminados en la naturaleza, los encontramos en todo lado, ¿ya? Pero hay algo importante ahí, ¿no? ¿Cuál será el porcentaje de minerales no metálicos, ¿no? En el mundo. ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien sabe Perdón, tal vez? ¿cómo lo pregunta? Ya, ¿cuál será el porcentaje de minerales no metálicos? Es decir, la pregunta es, ¿existirán más minerales metálicos o más minerales no metálicos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que existe más cantidad de menos cantidad de minerales. Pero ¿cuál existe más? Más minerales, ya. Sabemos que la corteza terrestre está llena de minerales, ya sean metálicos o no metálicos, ¿no es cierto? Eso está clarito. La pregunta es, ¿cuál existirá en mayor proporción? ¿Los metales o los no metales? ¿Qué creen Los no ustedes? metales, sí. Los no metales, exacto, ¿sí? Hay un dato importante, ¿sí? Es, vamos a decir, bueno, más que son, ¿no? Son los minerales de mayor proporción, mayor porcentaje, ¿no? En la corteza terrestre. Terrestre. Para los que no sabían, ¿por qué hoy en día muchas de las empresas o grandes empresas que se dedica al procesamiento de minerales o metales en este caso, que se dedica al procesamiento de metales, trabaja con chatarra? ¿Alguien me podría decir por qué hoy en día muchos de las empresas que trabajan con metales están trabajando directamente con chatarra? Y que están Chicos, haciendo reciclaje, mejor dicho. muy bien, reciclaje. ¿Y por qué estamos reciclando? ¿Será porque hay conciencia en el procesamiento, en los desperdicios? ¿Qué piensan? En parte ¿Será por sí, eso? sí, Porque pero los metales como materia prima ya se están acabando y entonces su Exacto, costo sube. exacto. Si hablamos un dato bastante interesante, y eso lo dijeron muy bien, aquí lo vamos a poner, ¿ya? Eh, Aquí ponemos caso uno, el caso de estudio uno. Si hablamos solamente de los metales, ¿no ve? Los minerales no metálicos. Minerales metálicos. Si hablamos de minerales metálicos, en el caso del acero, el acero se obtiene de la hematita. Hematita. La hematita tiene un porcentaje de hierro de aproximadamente, vamos a decir, entre el 55 y 65% de hierro. La hematita, ¿no? Porcentaje de hierro.
Este es el primer caso. Vamos a analizar esto. Antiguamente los yacimientos de hematita eran enormes, pero han ido ya en decremento, o sea, ya no están tan disponibles, ya han sido explotados o sobreexplotados. De la hematita se ha empezado a utilizar la magnetita, ¿ya? Que también es un estado, ¿no? De óxido de hierro, pero con ciertas propiedades. Obviamente el porcentaje, ¿no? Aquí de hierro ya llega a ser entre más o menos el 45, ¿no? Por decir así, a 50% aproximadamente de hierro, ¿sí? Pero como la hematita ya no está disponible, ni tampoco la magnetita, ya no existen yacimientos, ¿sí? Bastante explotables de magnetita, ha empezado a utilizarse limonita. Y la limonita tiene un porcentaje de hierro. ¿De cuánto creen? A ver, si estamos bajando, ¿cuánto será el porcentaje de hierro de la limonita? ¿Alguien sabe? Dije 35 a 40. Va por ahí, más o menos. Va por ahí, va por ahí. Otra vez, otro. ¿Alguien? ¿Nadie? 40 a 45. 40, 45. Bueno, en sí el porcentaje de hierro de la limonita es menor al 40%. ¿Sí? Es mucho menor. Es más, yo he escuchado que existen yacimientos en Estados Unidos que están explotando yacimientos del 30%, al 40% aproximadamente, y eso, ¿no? Entonces, hemos pasado de explotar yacimientos de 60 a casi la mitad. Y esto obviamente hace más dificultoso, requiere mayor cantidad de procesos, ¿no? Pero es la única forma, entre comillas, de sacarle provecho a los yacimientos. Por eso ustedes también, si tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Y no dejen del todo, si van a pasar a fundición ustedes, cuando ya llevan las diferentes menciones, puede ser función artística, pero también lleven algo de concentración. Este es un tema muy importante. En el Mutón actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos bastante porcentaje de matita, por eso es uno de los yacimientos, o de reservorios en este caso, de hierro más importantes del mundo, ¿sí? Más importantes del mundo. A nivel Latinoamérica es uno de los más importantes, todavía no explotado, ¿no? Porque se ha hecho alguna explotación, se está vendiendo, qué sé yo, finos y demás, pero no ya como producto terminado. Eso es un tema importantísimo, ¿no? Entonces, lo dijeron bien ustedes, los minerales, en este caso no metálicos, son los minerales de mayor porcentaje de corteza terrestre. ¿Por qué? Si estudiamos los casos de los minerales metálicos, aquí lo ponemos esto con azulito, ¿no? Pues resulta que los minerales metálicos sí se están agotando. Es decir, los yacimientos de este tipo de minerales, si ustedes lo piensan bien, son relativamente menores a los yacimientos de minerales no metálicos. Esto es un dato importantísimo. ¿Qué más podríamos decir, a ver, de los minerales no metálicos? Vamos a ver tal vez algunas pequeñas definiciones también. Como una definición que podemos encontrar en la red, ¿no? Hablando de los más importantes. Pondremos acá. Ok, ponemos acá. Excelente. Vamos a ampliar un poquito esta definición. Sí, ahí está. Y dice lo siguiente. ¿Me ayudas por favor con lectura, querida Mari? La definición, por favor, ¿podemos leer, Mari? Sí, dice a minerales no metálicos. No tienen brillo propio, ni conducen electricidad. En este grupo se ubican arena sílica, azufre, barita, caolín, celestita, diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita, fluorita, grafito, sal, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, wollastonita y yeso, entre otros. Muy bien, gracias. De todo lo que están mencionando acá, falta la calcita, o la caliza en este caso, ¿no? La caliza. ¿Qué es la caliza? Es una piedra muy importante que nosotros
Los fundidores utilizamos también como un fundente. ¿Qué es un fundente? Eso vamos a estudiar de ahora en adelante también. Bien, entonces, sí, si analizamos los casos de los minerales metálicos, resulta que los yacimientos no son tan, vamos a decir, abundantes en comparación. Tienden a ser un poco menos, ¿sí? Ustedes en este momento podrían buscar el porcentaje, ¿no es cierto? ¿Cuáles existen en mayor porcentaje? Si analizamos tablas de qué porcentaje de minerales metálicos o no metálicos existen, esto también nos da a pensar bastante sobre qué nos conviene hacer. Y tiene mucha lógica sobre lo que hacían las culturas antiguas. En las culturas antiguas, ingeniero, ¿qué hacían? ¿Explotaban minerales metálicos? ¿Habrá referencia de uso de metales? Sí, pero no es tanto en comparación con los minerales metálicos. Aquí hay un dato importante que vamos a adicionar a forma o en forma de un cuadrito de texto, ¿no? Vamos a hacer aquí, ok. Insertamos cuadrito de texto. Un dato importante para todos lo ponemos acá, ¿sí? Y pregunto yo, estimado Iván, la siguiente consulta, Iván. Los minerales metálicos se procesan para obtener metales. ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí o no? Sí, Inge. De los minerales metálicos obtenemos metales, ¿no ve? Muy bien. Sí. Obviamente de los minerales no metálicos vamos a obtener no metales, sino obtenemos una serie de productos. Esto vamos a ponerlo con un poquito más de negrilla, más grandecito, para que se vea mejor. Ok. Minerales metálicos, obtenemos metales. Por diferentes tipos de procedimientos, puede ser pirometalurgia, puede ser un proceso de concentración, de ahí vamos a una refinación para obtener el metal propiamente dicho, ¿no? En cambio, de los minerales no metálicos, seguimos obteniendo solamente productos. Productos. Ah, ya, muy bien. Que en el peor de los casos, y eso lo vamos a ver, ¿no es cierto? Lo que se hace es una alteración química para eliminar aguas. Se elimina agua química. ¿Sí? Es decir, que los minerales metálicos o no metálicos están expuestos a procesos de calcinación. Calcinación. Ya. Comparando estos dos, entre los minerales metálicos, ahora sí, vamos a poner un colorcito más clarito, y los minerales no metálicos. ¿Cuál de estos dos son más propensos a la oxidación? Estimado, ¿dónde estás, papá? Karen, ¿cuál es el más propenso a la oxidación? ¿Los metales o los no metales? 5, 4, 3. Los metales, Ah, excelente. Muy bien. Los metales se oxidan. Ah, este es un caso y una pregunta que una vez se hizo en una empresa donde yo trabajaba y era triste como cuando uno no sabe la respuesta empieza a inventar la teoría, ¿no? Por eso es clave. Los metales tienden a oxidarse. Pregunta clave, estimado. Volvemos con Edmar. ¿Será que los no metales también se oxidan? Cinco, cuatro. No, no se oxidan. La arcilla, el yeso, no, nunca he escuchado que se oxiden. Exacto, ¿por qué? Porque estos son óxidos. Son óxidos. Ah, ya. Entonces, si los metales se oxidan y los no metales no se oxidan porque son óxidos de, puede ser de magnesio, óxidos de calcio, óxidos de aluminio, ¿no es cierto? Óxidos de silicio, porque ustedes saben bien, si hablamos nosotros de la arena de sílice, es óxido de silicio, son óxidos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos productos van a durar más o van a tener mejor tolerancia o van a soportar mejor el paso del tiempo? ¿Los metales o los no metales? ¿Qué dices, Los no estimado? metales. Exacto, muy bien, los no metales.
Entonces, daría la impresión, y esto es bueno que hagamos una reflexión, de que aparentemente el hombre ha perdido una cualidad, por decirlo así, al explotar en exceso minerales metálicos para obtener metales, que no está mal, teniendo en cuenta que estos metales tienen una propiedad muy característica, es que son propensos al óxido, se van oxidando. Primero se oxidan, después se corroen. Sin embargo, los minerales no metálicos, ¿sí? Son productos que ya están oxidados, es decir, estos van a soportar mejor el paso de los tiempos. Pero, ingeniero, ¿hay alguna referencia histórica de lo que usted está diciendo? Claro que sí. Tenemos registros, ¿no? Las culturas, ¿no? Culturas antiguas son un gran ejemplo de cómo es que se debe trabajar o se debió trabajar en el empleo de minerales no metálicos. A ver, haciendo una pequeña reflexión, ¿sí? Ahora, si tenemos aquí la flechita, vamos a hacer un zoom a esto. Ustedes me pueden mencionar tal vez qué cultura estamos observando acá. ¿Esta qué cultura será? ¿Alguien? La egipcia. Cultura egipcia, Inge. Muy bien, listo, aquí tenemos egipcia. Esta es el Taj Mahal. ¿Esta en qué continente está o en qué país? En la India. Muy bien, excelente. Aquí tenemos una muralla, la Gran Muralla. ¿Esta dónde está ubicada? En China. En un- China. Exacto, asiático, ¿no? Y así podemos ir observando, ¿no? Un montón de registros, estructuras, ¿no? Pueden ser también esculturas, etcétera, que dan data del paso del tiempo, ¿no? O sea, son el registro de que estas esculturas o estas culturas han existido. Pero este tipo de, ¿no? registro no fuese posible si estas esculturas tuviesen metal. Si fuesen metálicas, no pudiesen haber sido, o no durarían el paso del tiempo. Porque más o menos, a ver, ¿quién tiene una idea de cuántos años tiene aproximadamente la Esfinge o las pirámides de Egipto? ¿Alguien podría decir? ¿Alguien tal vez? Más o menos, ¿cuántos años tiene? Que lo que yo he escuchado es que tiene más de 3 a 4 milenios. 3 a 4 milenios, serían 4000 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya, muy bien, excelente. Hay registros y hay datos bastante interesantes, claro. Ahí hay que entrar un poco al tema este de arqueología para ir estudiando la data de tiempos, pero aparentemente la cultura egipcia es una de las más antiguas. Las más antiguas, estamos hablando de que tienen más de 14.000 años. 14.000 años, estamos en el año 2000. Uy, somos nosotros vamos a decir, una generación bastante, muy reducida en cuanto a las culturas antiguas, ¿no? 14.000 años antes de Cristo. ¿Cuántos años tiene la humanidad? Eso nos hace pensar bastante, ¿no? Otra de las culturas así también bastante imponentes es la cultura azteca, ¿no? Ustedes saben que estas son las pirámides de Teotihuacán. Y es más, cuando llegaron acá los aztecas, estas pirámides ya existían. A ver, haremos un poquito de comentario. ¿Para qué existirán o por qué habrán existido estas pirámides? ¿Cuál era el uso de estas pirámides? ¿Alguien se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Cuál habrá sido el fin o el uso de este tipo de pirámides? Inge, Hacer es bien. sacrificios. Sacrificios. A ver, otro. Inge, incluso hacían veneraciones en esos templos a sus dioses, creo. Ya, muy bien, veneración a los dioses, pero ¿por qué hacerlo tan alto? Es que ahí derramaban la al- sangre. ¿Ya? ¿Alguien más a ver? También usaban para medir a veces el tiempo, la hora mediante el sol y así se daban cuenta de los días, de la marcación de la luna y así se ordenaban su tiempo. Interesante. Hoy en día existe una ciencia, por eso existe ciencia, otros llaman pseudociencia, esto también hay que, bueno hablar, ¿no?
que habla sobre la ufología. Es más, cuando uno analiza este tipo de pirámides, ¿sí? Es muy poco o muy pobre la explicación. O sea, ¿por qué hacen pirámides tan altas? ¿No? ¿Qué tienen que ver las pirámides? Y ustedes seguramente deben saber, ¿no? Las pirámides con las estrellas de Orión. ¿Alguien sabe algo? ¿Qué tiene que ver las pirámides con la estrella de Orión? Hay un dato bastante interesante. Y esto pasa lo mismo con la cultura azteca que con la cultura egipcia, ¿sí? La ubicación de las pirámides, ¿no? Más o menos dan a entender de que estas pirámides, miren, la ubicación es una pirámide, otra pirámide, si están alineadas perfectamente con las estrellas del cinturón de Orión. Entonces da a entender de que la cultura tenía tal conocimiento matemático que podía reproducir sus estructuras a este mismo nivel. ¿Ustedes sabían eso? Que la alineación de las pirámides, y ojo, esto no solamente pasa con las pirámides de Egipto, también pasan con las pirámides de la cultura azteca. ¿Sabían esto? La Algo, precisión, si se mide, ¿no? Incluso la distancia, ubicación y demás, coinciden con esto. Entonces, esto a nosotros nos da una idea clara de el grado de conocimiento sobre astronomía y matemática que tenían estas esculturas o estas culturas en sí, ¿no? Podríamos hablar todo el semestre exclusivamente de las pirámides, ¿no? De la ubicación, de la forma, pero la idea ahora es reflexionar sobre que las culturas antiguas, sí, han tenido un alto desarrollo, ¿no? Eran muy desarrolladas en el uso de minerales no metálicos, no metálicos. Han sido las que más han desarrollado. Y prueba de eso son justamente las vasijas. Eh, ¿Alguien ha ido alguna vez a Tiahuanaco? ¿Alguien fue a Tiahuanaco alguna vez? ¿Han observado las vasijitas de Tiahuanaco? sí, en el colegio creo que viaje de excursiones. Ah, interesante. Se han ido hasta muy bien. Yo les voy a contar un caso muy particular, un caso mío, ¿sí? Eh, Hace muchos años, ¿no? Esto hubiera sido, bueno, también no es bueno creer cosas que no son tuyas, ¿no? Pero antiguamente, una de las culturas más milenarias, ¿no? Y que han sido muy poco estudiadas es la cultura tihuanacota, que está justamente ubicada en nuestro país, ¿sí? La cultura tihuanacota tiene esta característica de, bueno, como característica tiene el registro del desarrollo tecnológico mediante la cerámica. Ha sido la cerámica y el uso, el empleo de minerales no metálicos de manera muy desarrollada, ¿no? El desarrollo, o sea, vamos a decir que han empleado la cerámica de una forma tan exquisita que las vasijas no tienen comparación en proceso de sinterizado con lo que hacemos ahora. El sinterizado, y esto yo pude observarlo de manera directa porque tuve la suerte de estar en la casa de un pintor, no muy conocido en nuestro medio, pero él ya falleció, ¿no? El señor Rojas, unas pinturas excelentes, ¿no? Creo que él era el maestro del señor Mamani Mamani, porque él tenía un estilo parecido, pero era un estilo muy interesante. Él tenía una historia muy particular. Antiguamente uno iba por Tiwanaku y podía encontrar así rastros, estamos hablando de la época de los 70s, ¿no? 80s, tío, y encontraba así pedacitos de vasija y se lo metía al bolsillo. Uno se podía creer así, vasijas rotitas se traía. Y él tenía justamente esta cabecita. Y en ese entonces yo pude encontrar la cabecita, ¿no? Esta es la cabecita. Y yo he trabajado bastante en cerámica, en los tres procesos de cerámica,
¿sí? Para la elaboración de ladrillos, para la elaboración de baldosas, para la elaboración de sanitarios. Pero puedo decir de que el proceso de sinterizado, es decir, de cocción, por decirlo así, el término correcto no es cocer, sino es sinterizado, ¿no? De la arcilla para estas vasijas era un proceso muy, muy avanzado. Es como si hubieran empleado hornos de última generación en nuestra época. Y si no se hubiese hecho de esa forma, nosotros no podríamos saber que estas culturas existían. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? El desarrollo. Decía, ¿cómo podrían sintetizar de tal manera cuando hoy en día hay empresas que hacen ladrillos y el ladrillo ni bien lo lleva a sobra, se está rompiendo? Entonces te hace pensar y dices, ¿qué cultura es la más desarrollada? ¿La nuestra que tenemos smartphone o esta cultura que no tenía smartphone, pero que conocía bastante de astrología y hasta hoy en día podemos ver registros, 12.000 años después, 5.000 años después, podemos ver registros de que la cultura existía? Wow, ustedes se han puesto a pensar, imagínense en la ciudad del Alto nomás, 5.000 años después, pónganse que nosotros vamos a hacer un alto, y a la humanidad deja de existir en la ciudad del Alto, todos nos vamos, qué sé yo, por X motivo a Oruro, y en el Alto queda vacío. 5.000 años después, ¿habrá registros de que había gente en ese lugar? ¿Qué piensas, estimado William? ¿Habrá vestigios? Nada, William se quedó atónito. ¿Qué piensas, Mari? ¿Habrá registros? Nada, Mari también se desmayó. Edmar, Sí, ¿qué piensas vos? A ver, ¿qué piensas, Mari? Imagínate, en la ciudad del Alto la gente ya migra, porque es lo que pasó. Esa es una historia bastante interesante. No sé si ustedes han estudiado la cultura azteca. La cultura azteca es como si de un día para otro ellos decidiesen irse y han dejado abandonadas todas estas pirámides. Y ya más después de 5.000 años después, bueno, más de 5.000 años, obviamente es mucho más, hoy en día seguimos viendo estas pirámides. ¿Podrá pasar lo mismo en la ciudad del Alto? ¿Quedará registro de que en el Alto había algún tipo de vestigio después de 5.000 años? ¿Qué piensas, Mari? sí, yo creo que sí. ¿Qué podríamos encontrar? ¿Vasijas? No, ¿Qué? ¿Autos? No, los autos van a ser pomada, ¿no es cierto? Como son metales, inmediatamente se van a oxidar y van a deteriorarse. En 5.000 años van a volver a ser minerales. Esa es una pregunta que alguna vez nos hicieron, yo también me lo hago con una frecuencia, ¿no? ¿Qué registro quedaría de la existencia de nuestra humanidad, de la humanidad actual, de la de 2020, la que nació en 1980, 1990, en los 2000, ¿no? ¿Qué registros quedará de esa humanidad? ¿Estamos yendo por buen camino? ¿Será que la base tecnológica que tenemos es el más propicio? Es una pregunta clave, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro tema, nosotros sabemos que este tipo de culturas han sido muy, muy, muy desarrolladas. Aquí ha sido el inicio de el estudio del procesamiento de este tipo de minerales. A mí me queda la duda, ¿no? ¿Qué tipo de procesos? Claro, cuando yo veo los hornos que empleaban en la antigüedad y demás, digo, ¿será que era así? Me pongo incluso a pensar en el preparado mismo de la pasta para tener un sinterizado tan óptimo que al momento, ¿no es cierto?, con la tecnología que tenemos, necesitamos hornos de última generación, tal vez por decirlo así, para lograr ese tipo de trabajo. O que ellos no utilizaban los hornos que tenemos ahora, ¿no? Pregunta clave para ustedes, ya para ir cerrando esta partecita, este capítulo. ¿Será que en esas culturas existía el uso de energía eléctrica? ¿Qué piensas tú, estimado Edmar? No, todavía no tenían luz, así es que no había la utilización de energía eléctrica, todo era con fuego. Con fuego, con fuego. ¿Sí? Claro, los hornos, yo imagino que haya sido con fuego porque no había la corriente eléctrica en esos años.
Ya, muy interesante lo que dices. Entonces, te hago una pregunta bastante también muy frecuente en el tema este de la arqueología. ¿Cómo es que se han hecho estos cortes? Porque estamos hablando de piedras, ¿no? Que tienen un grado de dureza bastante elevado, ¿no? Esto es acá en nuestro medio. Son restos de la cultura, lo que se conoce en Tiwanaku como Pumapunku. Y para los que no sabían, ¿sí? Pumapunku es uno de los grandes enigmas de las culturas, ¿sí? Porque Pumapunku, bueno, ¿quién sabe qué significa Pumapunku? ¿Alguien sabe qué significa Pumapunku? Nadie. Punku. Oh, Dios mío. Oh, my God. Puerta significa punku. Puerta, puerta. Oh, ok, y Puma es Puma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería Pumapunku? Puerta del Puma, ¿no es? Miren, este es uno de los grandes enigmas y se dice, de inicio ya se ha podido estimar que la cultura tiahuanacote es una de las más antiguas. Estamos hablando incluso se cree que es más antigua que la cultura egipcia, mucho más antigua. Y para ser una cultura de esas naturalezas, la pregunta es, ¿cómo se hace este tipo de cortes en bajos relieve tan precisos al interior de estas estructuras? En esa época no había moladoras, uno se pregunta, ¿no? Porque para ese tipo de cortes, ustedes que han trabajado ya con algún tipo de material, ¿sí? Saben que para hacer un corte recto necesitamos, ¿no? Una moladora, es más, necesitamos una serie de instrumentos. Y si nosotros que somos ese tipo de cortes en esta piedra, mucha de la tecnología que tenemos no nos alcanzaría por la dureza de la piedra. Bueno, estas son preguntas que quedan así, ¿no? Todavía son preguntas enigmáticas, quedan sin resolver. Muchos de estos casos están en nuestro país, ¿sí? Y volvemos al principio, ¿no? De lo que estábamos afirmando. Resulta pues que este tipo de culturas tenían un desarrollo bastante importante y conocían muy bien el uso de los minerales no metálicos. Han sido las culturas que han desarrollado. Podríamos ver estructuras e imágenes muy colosales en todo el mundo. En Bolivia tenemos el templo de Calasasaya, tenemos la Puerta del Sol. Muchos dicen que han ido tallando, ¿no? Pero para la precisión que tenían, da la impresión de que más bien fuese un corte con láser, ¿no? Ustedes saben que el corte con láser es un corte preciso, o como un corte con plasma. Bien, entonces, ya teniendo esa pequeña duda, ¿cuáles son los minerales no metálicos que más se emplean en nuestro medio? Aquí teníamos una pequeña referencia. Decíamos que los que más se emplean son la arena de sílice. Nosotros, ¿para qué utilizamos la arena de sílice, estimado William? 5, 4, 3, 2, 1, nada. Iván, ¿para qué empleamos arena de sílice? Para 5. que le den, dije, A ver, eh, dime. a lo que yo sé, la arena de sílice se utiliza para que se le dé elasticidad al metal. Ya. ¿Y tú has usado arena de sílice todo este tiempo? Dije, el sílice está en mayor consistencia porque está en el suelo. Muy bien. A ver, pero Para tú, fundición, exacto, para fundición. ¿Para fundir qué? O en qué parte de la fundición entra? moldeo, La mezcla. Muy bien. La arena que empleamos nosotros para fundir es la arena de sílice. Ah, ya. Pero ¿qué más podría hacer con la arena de sílice? ¿Los ladrillos refractarios tienen arena de sílice? Sí, dije, se puede. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya han ido palpando que es una arena especial. Vamos a ir viendo entonces, en este momento, ¿cuáles son los más conocidos? Uy, bueno, de inicio, es bueno que hagamos la siguiente reflexión.
para hacer también una introducción a un tema que vamos a tocar nosotros, ¿sí? Los materiales, aquí ponemos, ¿no? Más empleados eh, hoy en día son 4 tipos de materiales. Los primeros, los que hemos tenido, son los metales, ¿no? Los metales, o pues, los materiales metálicos, como uno de los más empleados. Los que vamos a tener ahora son los no metálicos, Vamos a tener también los polímeros como materiales ya sintéticos. Al decir sintéticos decimos que nosotros hemos fabricado. Esos no vienen de la naturaleza. Metales y no metales, estos 2 tipos de minerales, ¿no? O materiales, metales y no metales, son productos que podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? Pero ingeniero, el acero está procesado, sí, pero ha sido procesado desde la hematita. Por la siderurgia hemos obtenido nosotros de la hematita, por procesos siderúrgicos hemos obtenido productos largos, y el producto largo ha sido empleado también para utilizar o fabricarse posteriormente planchas, fierros de construcción, etcétera. Eso hemos tenido con ustedes, necesito productos largos, productos cortos, eso ya hemos visto. Los no metales, son los que estamos viendo ahora, también tienen origen natural, ¿sí? Los encontramos en la corteza terrestre, etcétera. Los polímeros y los compuestos, ¿sí? Estos otros tipos de materiales que vamos a estudiarlos mucho más adelante, ¿sí? Tienen origen no natural, son sintéticos. Entonces, aquí ponemos, ¿no? Estos son de origen natural, han sido procesados, pero tienen origen natural. Aquí ponemos, natural, ok. Metálicos, origen natural. No metálicos, origen natural. Los polímeros son sintéticos. ¿Qué son los materiales sintéticos? Que han sido procesados o desarrollados, en este caso sintetizados por acción del hombre. No son productos que podemos encontrarlos de forma natural. Es un dato bastante importante. Ok. Como ya sabemos que estos son los estudios en las ciencias materiales, metales, no metales, polímeros y compuestos, ¿no? Dentro de los no metales, aquí hacemos mención sobre todo, y ponemos acá, entre comillas, a los cerámicos que son materiales no metálicos, que vienen de origen no metálicos, minerales no metálicos, los cerámicos. ¿Cuáles son los más conocidos? Ahora sí. En nuestro medio, los que tenemos que empezar a trabajar o estudiar, son los yesos. Los yesos. Ahorita vamos a aumentar un poquito el tamañito, un poquito más. Eso, muy bien. Yesos. ¿Por qué? Porque los yesos van a ver ustedes que son los más fáciles de procesar. Es más, si alguno de ustedes tiene por su pueblito, por donde vive, en alguna provincia, tiene yacimientos de piedra argés, podría dedicarse a hacer yesos. No es difícil, eso lo vamos a ver también, ¿no? Tenemos también las cales. Cales. Tenemos, obviamente, los cementos, como materiales aglutinantes o conglomerantes, es un tema bastante interesante. Tenemos la cerámica, ¿sí? Y si hablamos de la piedra origen para estos minerales, los yesos vienen de la piedra algés. Algés es la piedra de la cual nosotros obtenemos el yeso. Las cales vienen de la caliza, de la piedra caliza. ¿Sí? Los cementos, es interesante porque estos son una mezcla. Hablaremos del clinker. El clinker que es la base, pero que no es el cemento. ¿Sí? Y la cerámica viene efectivamente del tratamiento de la arcilla y otro tipo de minerales no metálicos, ¿no? Ok. Entonces, nosotros ahora vamos a enfocarnos en el estudio de estos materiales. Vamos a hablar de los minerales no metálicos,
enfocándonos sobre todo en los yesos, cales, cementos y la cerámica propiamente dicha. ¿Sí? ¿Qué tenemos que estudiar? Bueno, aquí tenemos la imagen de un material sintético, las siliconas, que eso vamos a estudiarlas también. Es necesario hacer un estudio, vamos a intentar hacer un estudio no muy profundo, pero necesitamos estudiar la teoría de dónde viene, ¿sí? En este caso las siliconas o los polímeros. Es necesario también estudiar a los cementos. ¿Por qué? Porque con los cementos podemos obtener un tipo de producto muy interesante que es el hormigón. ¿Y el hormigón, ingeniero, en qué empleamos? Ah, el hormigón nosotros empleamos mucho en la industria metalúrgica para la elaboración de fundaciones. Y la cal, bueno, de forma así bastante rápida vamos a estudiar la cal, no lo vamos a aplicar mucho porque para la metalurgia la cal se emplea más en la construcción, no es tanto en nuestro rubro, pero sí vamos a hacer un énfasis sobre todo en el estudio de la cerámica. Cerámica. Los yesos tienen su importancia, ¿por qué? Porque los yesos, pese a ser unos materiales más simples y sencillos dentro del grupo de los minerales no metálicos, los yesos también se emplean para apoyar procesamientos en la industria cerámica y también en la industria de los metálicos. Moldes de yeso, ¿no? Modelería, etcétera, en base a yeso se emplea en la industria de los metales también. ¿Ok? Bien, entonces, este va a ser el estudio que nosotros vamos a realizar de ahora en adelante. Haciendo un pequeño resumen, sabemos que los minerales no metálicos, no tienen brillo, no conducen electricidad, porque obviamente no tienen elementos metálicos en elevados porcentajes. Sin embargo, son un grupo de minerales que dejan bastante, vestigio a lo largo de la historia. Las culturas más avanzadas, efectivamente, han profundizado en el procesamiento de este tipo de minerales. Y vuelve a la pregunta, ¿nosotros estamos yendo por buen camino o nos estamos desviando? Porque estas culturas, aparentemente, sin tener energía eléctrica, realizaban cortes muy precisos, demasiado precisos. Estamos hablando de cortes a escuadra. Y nada fuera de eso, sino que también tenían el desarrollo tecnológico para mover inmensas cantidades de piedra, que incluso hoy en día con las mejores montacargas, con las mejores retroexcavadoras o excavadoras, o grúas, sería muy complicado el tener este tipo de trabajo. ¿Sí? Bien, entonces, este es el estudio que nosotros vamos a realizar de ahora en adelante, el estudio de los minerales no metálicos. ¿Dudas, preguntas, consultas?